tengo entendido que hubo un hackeo, y grábeme, don David, tengo entendido que hubo un hackeo masivo de la información de usuarios de Facebook. En un descuido hasta estamos nosotros en el merequetengue. Son 533 millones de cuentas. Y la pregunta es si esto comprometería de alguna manera la seguridad nacional de un país como México, en donde hay tantos suscriptores, tantos seguidores, tantos usuarios de Facebook, en un proceso electoral como en el que estamos ya inmersos. Y le voy a preguntar al que sabe. Le doy la bienvenida al profesor Israel Reyes, profesor de maestría en comunicación política y gobernanza en la George Washington University. Israel, te saludo con mucho gusto. Muchísimo gusto escucharte, estar contigo y con tu audiencia, mi querido Vicente. Pues fíjate que efectivamente tenemos un gran problema. Este hackeo de Facebook, que se habla de 533 millones de cuentas de usuarios, de las cuales se robaron el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, el teléfono y sus geoubicaciones. Esto ya es asunto de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque recordemos que en el 2016, cuando Cambridge Analytica solamente tuvo acceso a 80 millones de cuentas, bueno, el impacto en las elecciones del 2016 fue muy aberrante. ¿Qué te puedes tú esperar? Que ahora no son 80 millones de cuentas, ahora son 533 mil millones de cuentas, poquito más de medio billón de cuentas que se vulneraron. Es sumamente grave. Mira, en el 2018 mandaron a Mark Zuckerberg a declarar al Congreso qué había pasado, porque lo que está pasando con Facebook es que está violando las garantías de privacidad de nuestra información. Ahora, lo que yo veo aquí en México y en términos de los análisis que encontramos en la comunidad de inteligencia, México es de los países más afectados en este hackeo masivo, porque de cuentas de México hay 60 millones de cuentas de mexicanos, las cuales pueden ser usadas para fraude electoral y manipulación electoral, sin duda alguna, como lo hizo Cambridge Analytica. Entonces, si tenemos un padrón electoral de 98 millones y 96 millones de esos usuarios son votantes en México y tienen acceso a toda su data, puede haber, ya estamos hablando de un robo de identidad, usurpación de identidad, que sin duda alguna sí se puede prestar para un fraude electoral. Digo, lo vimos con Cambridge Analytica. Estoy sumamente preocupado por esta situación. Creo que el tema es muy grave. No sé si lo están dimensionando correctamente en México, pero en Estados Unidos están muy, muy disgustados. Los países más afectados son Estados Unidos, con casi 40 millones de cuentas, México con 60 millones de cuentas, Inglaterra con 11 millones, Francia y Canadá también entre los 8 millones. Te digo, el total es 533 mil millones de cuentas. Es una No, barbaridad. a ver, El presidente lo dijo, 533. A ver, nada tenemos más, que hacer perdón, nuestra red social. Perdón Israel, porque esto no quiero que se preste a malas interpretaciones. Estamos hablando de 533 millones, no 533 mil. Serían una barbaridad, ¿no? Sí, sí, es 533 millones de cuentas. Ujú, Perdón, sí, qué bueno que lo corregiste. sí, perdón, Israel, ahora sí. Entonces, pero como te digo, son 533 millones de cuentas que están comprometidas. México son 60 millones de esas cuentas, pero en nuestro padrón electoral tenemos alrededor de 98 millones. Entonces, tú te podrías imaginar que sin duda alguna esto sí puede tener un impacto electoral. Yo creo que lo que dijo el presidente, también lo que había dicho el senador Monreal, de que habíamos que regular las redes sociales, ahora con este hackeo masivo, pues ahí está la respuesta. Efectivamente, lo tenemos que regular, porque ya es de carácter de seguridad nacional.
También lo dijo el presidente, tenemos que crear nuestra propia red social porque Facebook nos está comprometiendo nuestra democracia. ¿Recuerdas cuando bloquearon cuentas de algunos seguidores de la 4T? Y ahora que a ellos los hackeen con ese número exagerado de cuentas, sin duda alguna es un problema serio. Yo creo que esto tiene que resonar con el presidente de México y también con el Congreso, con el Senado y en la Cámara de Diputados, porque estamos en un proceso electoral. Entonces, si Cambridge Analytica con 80 millones hizo eso en el 2016, pues ¿tú qué crees que pueda pasar ahorita que hay 533 Millones. miles ya hasta me confundí con los números, 533 millones de cuentas? Y estoy viendo que esta filtración incluye nombres, teléfonos, fechas de nacimiento, direcciones de correo electrónico. Eso es lo que podría afectar la vulneración de seguridad de Facebook, que es la red social más popular del mundo. Y no es poca cosa por lo que significa la inteligencia artificial en estos momentos, Israel.